¿Qué es la teoría crítica? Para empezar, la teoría crítica es algo difícil de comprender, porque no hay una sola teoría crítica, y esta teoría siempre está cambiando. Pero por lo que se comprende de teoría crítica es que fue introducida por Max Horkheimer, con el propósito de hacer una distinción entre las nociones de aquel entonces y su propuesta teórica, con el fin de contrarrestar otra teoría llamada marxismo, y que propone a partir de allí un nuevo cuerpo teórico conocido como neomarxismo. La teoría crítica surge para promover un entendimiento de la situación histórica y cultural de la sociedad, con el propósito de generar acciones con el fin de una mejor transformación de la sociedad. La teoría crítica tiene como fin localizar los puntos que explican qué está mal en el actual orden social, aparte de identificar a los agentes del cambio social y proporcionar metas prácticas para una nueva y mejor transformación social. Por lo que se podrá decir que la teoría crítica es en concreto la crítica de la modernidad. Surgimiento. Es una corriente del marxismo que surge en Frankfurt, Alemania, en el año de 1924 en torno al proyecto del Instituto de Investigación Social de dicha ciudad. Sus fundadores fueron Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, quienes lograron conjuntar un notable grupo de intelectuales como Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Leo Lowenthal y otros, que constituyeron la primera generación del instituto, para enriquecerse posteriormente con nuevos teóricos, de los cuales Alfred Smith, Jürgen Habermas en las décadas recientes. El grupo de pensadores tuvo que trasladarse posteriormente a los Estados Unidos vía Francia, como efecto del desarrollo del nazismo en Alemania y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El proyecto del neomarxismo como teoría crítica está formado prácticamente del periodo de los años 30, frases entre guerras, y se distingue porque se planteó como objetos a desarrollar en forma de productiva y contemporánea al marxismo. El concepto de la teoría crítica se emplea en la filosofía para referirse a la doctrina desarrollada por la llamada Escuela de Frankfurt, un movimiento que tuvo su base en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt del Meno. En este instituto cercano al marxismo se creó en 1923 un grupo de pensadores, partió de la teoría marxista tradicional y, tras realizarse una serie de críticas, desarrolló un nuevo cuerpo teórico calificado por algunos autores como neomarxista. Durante los primeros trabajos y estudios que sus filósofos realizaron en tierras norteamericanas, contaron con el respaldo de importantes entidades, como sería el caso, por ejemplo, de la Fundación Rockefeller. La teoría no llegaría a España hasta la década de los años 60, y es que fue en ese momento cuando comenzaron a traducirse algunas de las obras más significativas desarrolladas por la Escuela de Frankfurt. En concreto, fue Manuel Sacristán, quien procedió a traducir en el año de 1962 tanto la crítica de la cultura y la sociedad como Adorno de notas de literatura y prismas. George Hegel era reconocido como el último pensador de la época moderna capaz de brindar herramientas históricas para la comprensión de la humanidad. Karl Marx hacía una importante crítica al capitalismo y al mismo tiempo defendía superar la filosofía puramente teórica para darle un sentido práctico. Sigmund Freud, al hablar del sujeto inconsciente, aportó críticas importantes al predominio de la razón moderna, así como la idea del sujeto no dividido, el individuo de la misma época. Dos de los máximos exponentes de la primera generación de esta escuela son Max Horkheimer y Theodor Adorno. De hecho, la obra de 1937 de Horkheimer, llamada Teoría Tradicional y Teoría Crítica, es reconocida como una de las obras fundamentales de estos estudios. En la segunda mitad del siglo XX, filósofos como Herbert Marcuse y Jürgen Habermas continuaron los trabajos de la teoría crítica en una segunda generación de la Escuela de Frankfurt, extendiendo sus intereses hacia el análisis de distintos problemas de la sociedad contemporánea. La noción de teoría crítica tiene un significado general y otro específico. Como término general, teoría crítica designa aquellas teorías que son críticas del capitalismo y de la dominación. Como un término más específico, teoría crítica se refiere a lo trabajado en la Escuela de Frankfurt
David Massey ofrece una definición circular, puesto que define crítico por ser crítico, un amplio espectro de teorías que adoptan un punto de vista crítico de la sociedad y de las ciencias humanas, o que pretenden explicar la emergencia de sus objetos de conocimiento. Las teorías no específicas incluyen aquellas que no definen un proyecto normativo concierne al compromiso político en general, o bien se concentran en mostrar las diferencias entre potencialidad y actividad. La teoría se concentra en la sociedad, quiere favorecer el compromiso político y quiere mostrar la diferencia entre potencialidad y actualidad en la sociedad, pero estas características no determinan a una que refiere teoría crítica. En segundo lugar, hay definiciones tan específicas que solo incluyen una sola y unas pocas aproximaciones.